Vamos a hablar sobre precisamente ese estudio que estamos haciendo y en particular en el libro de números, la materia número 4, que tiene como nombre en números, el libro de números, estamos viendo la infidelidad del pueblo en contraposición o versus la fidelidad de Dios. Y es que esa ha sido la tragedia de la relación de Dios con el hombre. Esa ha sido la tremenda tragedia, la constante en la relación de Dios, que es el creador, con su criatura, los seres morales y en particular con el ser humano. Y lo tremendo del asunto, y lo llamo tragedia, ¿por qué? Porque el amor de Dios, ese amor incomparable, ese amor indescriptible, ese amor inentendible, donde el Señor ha determinado a amar a algunos y conocer a algunos y condenar a otros por el puro afecto de su voluntad a los que ha escogido como su pueblo, los ha amado no porque lo merezcan, sino a pesar de lo que son y de todo lo que han hecho. Lo tremendo del asunto es que desde Adán y Eva la raza humana se fue al traste. Lo tremendo del asunto es que el Señor desde antes de la fundación del mundo había creado un plan de salvación. Y en el libro de Números nosotros vamos a ver cómo brilla el carácter perfecto de Dios y cómo de crudo y de vulgar y de terrible es el carácter del hombre caído. Esas son las dos, esa es la contradicción, esa es la contraposición, ese es el contrapunteo del libro de Números. Mientras del hombre sale lo peor, de Dios sale siempre lo mejor. Ahora, cuando hablamos del carácter de Dios y hablamos de su gracia y su misericordia, cuando nosotros vimos los atributos de Dios, también veíamos que los atributos de Dios están en él en un solo acto y de manera completa, de manera plena. Entonces, cuando hablamos de que está presente en el Señor su misericordia y su amor, eso no quiere decir que esté ausente de su justicia. Y eso es lo que vamos a estar viendo y ya estamos viendo en el libro de Números. Cómo el Señor sí ha determinado escoger un pueblo, a ese pueblo le dio una ley, a ese pueblo lo sacó de Egipto, lo liberó, a ese pueblo le dio unas reglas, le dio unas condiciones, hizo pacto con ellos, un pacto maravilloso. Pero también cuando ese pueblo rompe el pacto, el Señor no va a tener por inocente al culpable y el Señor va a castigar. O sea, yo no quiero que perdamos de vista que nosotros vamos a ver todo acerca del carácter de Dios. Y no es su misericordia y su gracia lo que hacen a Dios quién es, sino que son la suma de todos sus atributos. Sí, la justicia, sí, la gracia, sí, la misericordia. Todos. Y estoy nombrando aquí solo tres. Nosotros ya vimos el carácter del Señor, ya vimos los atributos de Él. Y es todos, mencionarlos todos y cada uno. Entonces, cuando hablamos aquí de la infidelidad del pueblo, hablamos del carácter del hombre caído. Y cómo ese hombre caído peca y peca y peca, así vea grandes cosas de parte de Dios. Pero por otro lado vemos la fidelidad de Dios, que Él había prometido algo y no va a dejar a su pueblo hasta que cumpla esa promesa. Eso es lo interesante y es lo maravilloso. Lo que estamos diciendo aquí es que el Señor cumplirá sus promesas. A eso apunta la fidelidad de Dios, que lo que Él promete, Él lo cumple. No a que Él es solo amor, no que Él es solo misericordia. No, Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, se compadecerá de quien se quiera compadecer, pero nunca tendrá por inocente al culpable. Y eso es importantísimo, mis hermanos, que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, el día de hoy vamos a partir exactamente desde donde quedamos la semana pasada. Nosotros hablábamos de que el libro de Números se llama en realidad En el desierto, porque va a contar todo lo que sucedió en esos 40 años de peregrinaje. Lo que vimos la semana pasada fue cómo comenzaba el libro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 y describía un censo con el cual comenzó el Señor a contar a los hombres que pueden ir a la guerra, la ubicación de las 12 tribus en torno al tabernáculo y finalmente cuál era el orden de marcha, porque solamente el pueblo se podía mover cuando la nube en el día o la columna de fuego se moviera. Era como la señal, ¿no? Y el día de hoy precisamente vamos a comenzar donde termina
ese estudio maravilloso, esa primera parte que tenemos allí, que es del capítulo 1 al capítulo 10. Ya después de que hemos explicado, la semana pasada en clase explicamos cuál era el orden de marcha, dice el verso 33 al 34, así termina el capítulo 10. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, y desde que salieron del campamento. Amén y amén. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 10 termina como terminó la semana pasada la clase. La clase terminábamos analizando esa imagen de cuál era el orden de peregrinación, y quien encabezaba el peregrinaje era el arca del pacto. Como si el arca del pacto, que representa a nuestro Señor Jesucristo, el arca del pacto representando la cabeza del pueblo de Dios. Y Él es el que decide, Dios mismo es el que decide a dónde llevará a su pueblo. Y por eso la imagen que están viendo allí, el pueblo ya marchando, y delante de todo el pueblo, independientemente del orden que nosotros ya vimos, quien encabezaba el peregrinaje, esa marcha impresionante, eran los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esto es maravilloso y es importantísimo que comencemos desde ese momento. Ahora, el día de hoy vamos a hablar desde el capítulo 11 en adelante. Vamos a ver qué sucede de ahí en adelante. Ahora, recordemos, mis hermanos, el peregrinaje entre Egipto y la tierra prometida, entre Egipto y Canaán, hablemos los nombres geográficos, entre Egipto y Canaán, era solo de 2 semanas. Pero ese recorrido le va a tomar al pueblo de Dios 40 años. ¿Y por qué es? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que nunca lo perdamos de vista. Dios tenía que tratar con ellos y tenía que transformar su corazón. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? El día de hoy vamos a ver solo 2 capítulos más del libro de Números. Nuestro estudio no es un estudio de predicación expositiva verso a verso, pero el día de hoy vamos a tomar estos 2 capítulos casi verso a verso, porque es muy importante que veamos lo que sucedió. Pero esto no quiere decir que así va a ser todo el libro de Números. Ustedes se dieron cuenta de la forma tan dinámica que la clase pasada hablamos de esos 10 primeros capítulos. El día de hoy es porque es muy corto, pero es muy importante lo que sucedió. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver cuando comienza nuevamente el peregrinaje, como terminó el capítulo 10, donde decía que el arca del pacto iba adelante y todo el pueblo empezó a marchar. Y vamos a ver el día de hoy ese pequeño peregrinaje que comienza y no llevan ni siquiera 3 días de camino cuando empiezan a quejarse. Dice Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. El día de hoy, entonces, lo que vamos a ver, mis hermanos, es esa pequeña porción. Ellos están saliendo de Sinaí y ellos van en camino al desierto de Parán, que es la otra estación que vamos a ver, que va del capítulo 13 al 19. Y van a llevarnos varias clases ver esa parte del peregrinaje. Pero hoy no vamos a hablar del desierto de Parán, no, vamos a ver el recorrido corto que hubo desde Sinaí hasta llegar al desierto de Parán. Los acontecimientos que suceden van a estar siendo narrados en Números del 10 al 12. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque aquí vienen las continuas quejas de Israel hacia Dios. Las continuas quejas de Israel hacia Dios. Y dice así el texto, mis hermanos. Así comienza, miren. No llevan ni siquiera 3 días de camino. Ellos, acuérdense que duraron en el monte Sinaí 1 año casi. Ahí estuvieron quietos, recibieron la ley, recibieron órdenes, la organización, la logística de cómo iban a estar ubicados, cómo iban a acampar, cómo se iban a trasladar cuando la nube o el fuego se moviera, todo esto. Y arrancan. Llevan 1 año sin moverse de donde están. Y arrancan. Y lo tremendo es que cuando arrancan, no llevan ni 3 días y miren lo que sucede.
Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Imagínense eso tan tremendo. Por eso es que el día de hoy vamos a ver con lujo de detalles estos dos capítulos. Comenzando la marcha, no llevaban ni 3 días y empiezan a murmurar. Y viene y desciende fuego del cielo. Alguien podría decir, bueno, Señor, no les pasa ni una. Mis hermanos, yo les tengo noticias. El Señor ha sido muy paciente con este pueblo. Y ha sido muy paciente, ¿por qué? Porque yo no quiero que olvidemos lo que ya hemos visto de la Biblia. Y lo que nosotros, no sé si ustedes de pronto se olvidan o no se acuerdan, la idea es que este es el punto exacto para poderlo recordar. Pero mis hermanos, ellos salen de Egipto. Quiero que acá hagamos como un viaje en el tiempo. Y tan pronto ellos salen de Egipto, estoy hablándoles de esto un año atrás, cuando ellos salen de Egipto y se encuentran con el Mar Rojo y ven que vienen los soldados de Faraón atrás y adelante tienen el Mar Rojo, ¿qué es lo primero que hace el pueblo? El pueblo se queja. El Señor nos sacó aquí a que muriéramos en el desierto. No vemos a Dios haciendo descender fuego del cielo sobre el pueblo que acaba de liberar, sino que con mucha paciencia Moisés les explica, les dice, tranquilos, miren la poderosa mano de Dios, y se abre el mar, ellos cruzan, y el fuego, escúchenme bien, en esa oportunidad, el fuego fue el que separó durante toda la noche a los soldados egipcios y a Faraón del campamento del pueblo de Dios. O sea, si no hubiese estado el fuego en medio de estas dos naciones, la nación de Israel y los egipcios hubiesen hecho añicos al pueblo que recién había salido de Egipto. Pero toda la noche estuvo la columna y no permitió que ellos llegaran a donde estaba el pueblo cruzando. A ellos les tomó, se cree que toda la noche cruzando el Mar Rojo. El Mar Rojo es amplio, es grande, es una gran distancia. Y era mucho el pueblo que estaba peregrinando, con ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, niños, bebés de brazos. Entonces no era una cosa que durara 10 minutos pasar ese trayecto. Les tomó tiempo. Y ahí tenemos al Señor, a pesar de la murmuración inmediata del pueblo. Y es que el pueblo murmuraba desde antes. Acuérdense, cuando les cambian la paja y el lodo para hacer ladrillos y todo esto, que no les dejan, que ahora ellos les tocaba recoger la paja y les doblan el trabajo, ellos de una vez se van a Moisés y se quejan, o sea, era una constante. Y el Señor tuvo paciencia porque hasta ahora los iba a liberar. Pero mis hermanos, ya los ha liberado. Ya han pasado un año. Ya han tentado a Dios con el asunto del becerro de oro. Ya han hecho cosas terribles y tremendas. Como para que ellos no entiendan con qué Dios están tratando. Para que ahora no llevan ni 3 días de camino y al ver desierto por todo lado, lo que hacen es quejarse. Dios no toleró más y descendió inmediatamente fuego del cielo, mis hermanos. El lugar donde esto sucedió se llamó Tabera. ¿Y qué significa Tabera, mis hermanos? Tabera tiene un significado importante. Tabera significa un lugar en el desierto donde el fuego del Señor se quemó un extremo del campamento de Israel como castigo por sus crímenes. Eso fue lo que sucedió allí. Pero Tabera literalmente lo que significa es chamuscado, carbonizado. Eso significa Tabera. Quedaba a 3 días del camino de Sinaí. Y de esto va a hablar también el libro de Deuteronomio, recordando lo bajo que se comportó el pueblo con Dios. Ahora, el fuego de la presencia de Dios fue la manera en que se le manifestó Dios a Moisés en una zarza ardiente. Entonces, el fuego representa la presencia de Dios.
Ahora, el fuego fue el que dividió a la nación de Egipto de la nación de Israel cuando iban a cruzar el Mar Rojo. Es decir, que el fuego también representa el cuidado de Dios. De hecho, durante 40 años no faltó la nube sobre el pueblo de día, ni faltó la columna de fuego de noche cuidándolos, acampando en ellos. O sea que el fuego también representa su cuidado. Pero en este caso, mis hermanos, como dice la escritura en el Nuevo Testamento, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En este caso fue un fuego de juicio para que ellos aprendieran a no murmurar. Dios no los había sacado para dejarlos morir en el desierto. Los que murieron en el desierto murieron fue porque se obstinaron y se endurecieron en su corazón a no creer a la bondad de Dios. Ahora, yo se los había dicho semanas atrás, nuestra ruta de navegación de las malas actitudes que tuvo Israel para con Dios están brillantemente expuestas por el apóstol Pablo, escúchenme bien, en Primera de Corintios capítulo 10. Y él lo dice de esta manera, y esta va a ser nuestra ruta de navegación. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hasta ahí es un resumen de todo lo que sucedió. Las grandes maravillas que Dios hizo durante esos 40 años, y a pesar de esas grandes maravillas, cómo la gente se endureció y no le quisieron creer una gran facción del pueblo a Dios. Y desde el verso 6 se empieza a hablar de las primeras consecuencias que hay, producto, escúchenme bien, de un pecado en particular. Y dice así el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mis hermanos, nosotros pensaríamos que el evento categórico fue el fuego que descendió y quemó parte del campamento. No, ese no fue el evento categórico. Eso hasta ahora anunciaba lo que iba a suceder. Porque uno escucha esta historia y uno dice, bueno, acaban de ver que descendió fuego del cielo. Acaban de ver que mejor dicho, esa era la señal, por ejemplo, que pidió Elías, que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio que había allí. Y por esa manifestación, 450 profetas de Baal en Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 18, quedaron completamente avergonzados y finalmente Elías los decapita porque Baal, que era el dios al que ellos oraban, no pudo responder por fuego, mientras Jehová sí respondió por fuego. Ellos duran casi medio día pidiéndole a ese dios falso llamado Baal que responda por fuego y nunca le respondió. Y Elías hace una oración de 38 segundos. Creo que nos demoramos menos, como 28 segundos. Si ustedes leen lo que dice la oración que hace Elías, no dura ni 28 segundos y enseguida desciende fuego del cielo. Y ese acto hizo que el pueblo de Israel de aquella época de Primera Reyes 18, que estaban ambivalentes y que un día servían a Dios y otro día no servían a Dios, cuando ven eso, categóricamente se vuelven a Dios. Pero este pueblo de Israel, el pueblo del Israel de Números, capítulo 11, es un pueblo muy duro. Porque a pesar de que acaba de ver que desciende fuego del cielo, producto de su murmuración, están a puertas de volver a tener un comportamiento terrible que traerá consecuencias nefastas. Primera de Corintios nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia, para que aprendamos de las sombras. Y dice el apóstol Pablo, hablando de la primera vez que ellos tientan a Dios, para que no codiciemos cosas malas como ellos
codiciaron? ¿Qué fue lo que ellos codiciaron? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿De qué es lo que está hablando precisamente el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, toda esta gente salió con mano poderosa de parte de Dios. La nube nunca faltó. La columna de fuego siempre estuvo con ellos. Vieron cómo el mar rojo se abrió y cruzaron a través de él. Fueron alimentados del maná del cielo y tomaron el agua de la peña. Porque Primera de Corintios ya no está mencionando esto en tiempo real, sino está mencionándolo como hechos históricos, ¿no? Todo esto es lo que acontecerá y se relatará, por ejemplo, el maná del cielo y el agua de la peña, es lo que algunas cosas que se relatarán en el libro de Números. Lo de la columna, lo de la nube, lo del mar, ya lo hemos visto en Levítico, lo hemos visto en Éxodo, pero aquí vamos a ver que el Señor iba a cuidar de este pueblo durante 40 años. Dice la Escritura, y lo vamos a ver en Deuteronomio, que no se les envejeció la ropa, que no se les rompieron los zapatos, que nunca les faltó comida. En un desierto, en un desierto. En un desierto ellos mantenían animales. Porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar esto. ¿De dónde sacaban ellos los animales? Ellos apacentaban animales, que eran los que sacrificaban en el sistema sacrificial durante 40 años. A ellos, o sea, ¿por qué el Señor permite que vivan 40 años en el desierto? En el desierto, ¿qué se puede sembrar? En el desierto, ¿qué se puede cosechar? En el desierto, ¿qué se puede producir? Entonces, durante 40 años, ¿quién sustentó al pueblo de Israel? Mis hermanos, Dios. Dios. O sea, ¿qué alcantarillado hay en Egipto, en el desierto? Brota agua de una roca. Es que a veces nos acostumbramos tanto a estas historias que perdemos de vista lo que significan realmente. Entonces, categóricamente el apóstol Pablo está diciendo, miren por todo lo que pasaron estas personas. El cuidado de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, durante 40 años, durante 4 décadas, el Señor los cuidó. No dejó que los tocaran los egipcios, pasaron el Mar Rojo, los alimentó, los hidrató. Fueron personas que vieron la presencia de Dios y a pesar de eso tuvieron las peores actitudes y por eso de los muchos no se agradó Dios. Y es por eso que nuestra carta de navegación de este libro, comparando el perfecto carácter de Dios con la naturaleza caída del hombre, es precisamente el libro de Números. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mis hermanos, es que ni siquiera Moisés va a entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés va a entrar en la tierra prometida. Y nosotros nos vamos a dar cuenta por qué razón es que el Señor habla de manera tan categórica acerca de los que perecieron en el desierto. En primera instancia, dice la Escritura que codiciaron cosas malas. Y ese es el tema del día de hoy, la codicia de Israel, la codicia de Israel. Dice en Números 11, verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. A mí me gustaría hacer una pequeña aclaración con este texto, ¿no? Hay personas que piensan que aquí se están dirigiendo sola y únicamente los hebreos. Pero el texto muy claramente nos deja ver que Moisés está indicando que los que comenzaron a tener un deseo incorrecto fueron los extranjeros, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Es decir, que cuando ellos salen de Egipto, no solo salieron hebreos en el Éxodo, también salieron infiltrados personas que no hacían parte del pueblo de Israel. Es imposible que un pueblo que pasó por una situación tan difícil y tan dura como el pueblo hebreo, en la cual eran esclavos,
se alimentaran también, como decía acá este pasaje. Este pasaje habla de, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Eso de comíamos de balde significa que comíamos de forma gratuita. Los hebreos no tenían nada gratuito en Egipto. Ellos eran esclavos. Ellos trabajaban, trabajaban y trabajaban. Tenían unas condiciones paupérrimas para vivir. Entonces aquí los que se están dirigiendo no son los hebreos, son los extranjeros, los que tenían cierta vida privilegiada dentro de Egipto y no la vida de un esclavo. Un esclavo vivía para trabajar y trabajaba para vivir. Entonces no tenían ninguna calidad de vida y no tenían absolutamente nada gratis en su existencia. Son los extranjeros. Ahora, ellos son los que comienzan con este vivo deseo, como lo llama la Reina Valera. Precisamente ese término, tuvo un vivo deseo, es ese deseo incorrecto, es ese deseo que no nace de un corazón correcto. Ellos empezaron a codiciar otras cosas. Y en el momento en que se codician cosas malas, como lo llama Pablo, se empieza a menospreciar lo bueno. Porque ellos empiezan a anhelar el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y en el mismo momento menosprecian el maná que el Señor les estaba dando. Ahora, a partir del verso 7, empieza a Moisés describir qué era el maná. Pero me gustaría nuevamente leer desde el verso 4 hasta el verso 6 y que entendamos en qué momento se está refiriendo a los hebreos y en qué momento se está refiriendo a los extranjeros. Dice nuevamente el verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, ¿con quiénes? Con los hebreos, tuvo un vivo deseo. ¿Quiénes? Los extranjeros. Pero inmediatamente dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y le dijeron, los hebreos hicieron propias las palabras de los extranjeros. Entonces, aunque fueron los extranjeros los que echaron de menos su antigua vida, aunque fueron los extranjeros los que echaron de menos ese estilo de vida, esa comida, los hebreos malvados de entre el pueblo hicieron propias las palabras de los extranjeros y volvieron a quejarse delante del Señor. Y en el momento en que ellos se quejan, lo que hacen es anhelar una vida que nunca tuvieron en Egipto y menospreciar lo que sí les está dando el Señor. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Ellos, aunque sea, veían el maná. Ellos nunca vieron el pescado, nunca vieron los pepinos, ni los melones, ni los puerros, ni las cebollas, ni los ajos. Y si los vieron, nunca los comieron. Ellos eran esclavos y menú de esclavo tenían. Y dice el verso 7 en adelante, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera y hacían de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Mis hermanos, lo del maná es una cosa asombrosa, una cosa extraordinaria, y como un corazón malo, como un corazón codicioso, como un corazón completamente caído y torcido, puede menospreciar la bendición del Señor. Es que Israel se alimentaba de pan que caía del cielo todos los días. Todos los días caía pan del cielo. Y eso solo ocurrió tan pronto salieron de Egipto y vivieron en el desierto, y cesó antes de que entraran a la tierra prometida. Ninguna otra generación ha visto un fenómeno como el maná del cielo. Ningún otro momento en la historia del pueblo de Dios se vivió ese momento sobrenatural, donde día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año y década tras década, durante 4 décadas, se alimentaron de pan que venía directamente del cielo. Es que, mis hermanos, nosotros no podemos olvidar lo que está sucediendo. El pueblo de Israel no vivía del sustento que le daba la tierra porque ellos vivían en un desierto. El desierto no les proporcionaba comida, ni tampoco les proporcionaba cuidado. Pero aún así Dios dice, y eso lo vamos a ver en Deuteronomio,
cómo su ropa no se dañó, su calzado no se rompió, no les faltó el alimento y Dios les cuidó. Ahora, cuando ellos dudaban de Dios, cuando ellos murmuraban de Dios y cuando ellos levantaban el puño contra Dios, ellos se salían de la protección de Dios y caían a la merced del juicio. Es importante que nosotros entendamos algo, mis hermanos. Una persona que verdaderamente pertenece al pueblo de Dios, si tiene malas actitudes y si tiene actitudes pecaminosas, porque aún el creyente puede pecar, el Señor lo va a disciplinar. Pero cuando dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia o dentro de este grupo de personas que salieron de Egipto, se encuentran incrédulos, se encuentran no creyentes, Dios no los va a disciplinar, Dios los va a juzgar. Y Dios los va a juzgar de tal manera que los va a cortar de entre el pueblo. Y eso es lo que está pasando aquí. Con lo que está nombrando Pablo en 1 Corintios 10, que es nuestra carta de navegación, lo que vamos a ver es las 10 oportunidades, las varias oportunidades, donde el Señor depura al pueblo. Un pueblo en esa condición no puede entrar a la tierra prometida. Nadie puede pertenecer al pueblo de Dios si no cree en Dios, si no obedece a Dios, si no se fía de Dios, si duda de Dios. Y nadie puede entrar a vivir con Dios si sigue anhelando al mundo. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Yo les he dicho a ustedes que Egipto representa ese momento de vida caída donde vivió la persona que el Señor va a salvar, es decir, el mundo representa a Egipto. Luego el peregrinaje de 40 años en el desierto representa el peregrinaje de todo hijo de Dios en esta tierra, mientras llega a la tierra prometida que es el cielo. Esos 3 puntos son importantes en la vida de cualquier creyente. Pues nosotros puntualmente podemos decir que una persona que Dios la saca del mundo, conoce la fe de esta persona y se determina a vivir para la gloria de Dios, pero en el proceso de vivir para la gloria de Dios constantemente está viendo al mundo, anhelando al mundo y diciendo que estaba mejor allá. Se está comportando como la mujer de Lot, se está comportando como una mujer que es sacada del juicio de Dios, pero que lamentablemente ya sigue anhelando estar allá y por esa razón queda convertida en sal. Porque aunque geográficamente no está en el lugar donde está cayendo el juicio, su corazón está allí y por eso ella también fue juzgada. Eso es lo que está pasando aquí con una porción del pueblo. Y en una oportunidad estos y en otra oportunidad aquellos evidenciarán su corazón y serán cortados del pueblo y no harán parte. Por eso el texto de 1 Corintios 10, donde se pronuncia, donde escribe de manera tan puntual el apóstol Pablo, él dice, todos pasaron por la nube, por el mar, todos fueron bautizados, todos estuvieron, comieron del maná del cielo, todos, y todos tomaron del agua que brotó de la peña. O sea, todos vieron estas manifestaciones sobrenaturales. Pero de los muchos, o sea, fue una cantidad de pueblo tremenda. Aquí yo cito nuevamente el caso de los 12 espías. Los 12 espías, 10 murmuran contra Dios y empiezan a transmitirle ese mensaje al pueblo. Y por eso el pueblo se levanta y murmura. Es una cosa terrible. Y solo 2, Josué y Caleb, le creen a Dios y le dicen, Señor, si tú nos dices que esta es la tierra, y se van con toda. ¿Qué pasó al final? Eran 12 hombres porque representaban a las 12 tribus de Israel. Eran 12 hombres porque los 12 representaban a las 12 tribus de Israel. Representaban al pueblo. 10 de ellos llevan un mensaje incorrecto. 2 de ellos llevan un mensaje correcto. Dice la escritura que solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Entonces estamos viendo, mis hermanos, que es una depuración, porque no todo el que dice Señor, Señor es del pueblo de Dios. No todo el que nació de los lomos de Jacob o de cualquiera de sus 12 hijos es verdaderamente hijo de Dios, sino solo aquellos que le creen a Dios y no dudan de su carácter y que lo que Él ha prometido, Él lo hará. Luego de que ha hecho la explicación de qué es el maná desde el verso 7 hasta el 9, dice lo que Moisés escribe
cómo él vio la situación y cómo Dios se pronuncia. Verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Por qué lloraban? Lloraban de insatisfacción, lloraban de piedra, lloraban de ira, lloraban de no estar de acuerdo. Por eso están llorando a la puerta de su tienda. Es una queja, murmuran y dicen, oiga, sí, como que estábamos mejor en el desierto, en Egipto, estábamos como mejor en Egipto. Una cosa terrible, un comportamiento tremendo, desafiante contra Dios. Y por esa razón dice, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal esto a Moisés. Moisés habla de las dos situaciones. Moisés oye al pueblo llorando. El pueblo llora y está en contra de Dios. Estamos hablando de mucha gente y por eso la ira de Dios se desata. Uno hasta este momento, vuelvo y le repito, uno podría pensar, bueno, ya Dios se manifestó desde el cielo, ya cayó fuego de Dios. Hombre, esta gente ha aprendido. No, no ha aprendido. ¿Qué es lo que ellos están menospreciando? Sería bueno hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que ellos están menospreciando? ¿Qué representa el maná del cielo? Mis hermanos, el maná del cielo es una de las muchas figuras del Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero recordarles aún cómo se llamaba José en Egipto. A José le cambian su nombre. Y José, por haber alimentado a las naciones de la tierra en ese momento de hambre, esa es la promesa que él tiene, el faraón le pone Sabnás Panea. Y Sabnás Panea significa el pan del cielo. Porque José iba a diezmar la comida y el alimento que por 7 años habría en abundancia, y por su sabiduría le proporcionaría alimento a Egipto y a todas las naciones que vendrían a refugiarse, entre ellas a la pequeña familia de Jacob, que ahora es Israel. Le daría alimento a las naciones y la gente no perecería de hambre, y solo por ese motivo lo llaman Sabnás Panea, el pan del cielo. Un nombre que tipificaba que les iba a dar alimento y que esto iba a ser providencia de parte del Dios de José. Cuando hablamos del maná, el maná literalmente, no simbólicamente, literalmente es un pan que descendía directamente de los cielos. El pueblo se alimentaba directamente de la alacena de Dios. Y lastimosamente el pueblo lo está menospreciando. Se aburrió de un solo menú en la mesa y empiezan a darle la espalda. Pero mis hermanos, esto es gravísimo. Porque así como el arca del pacto simbolizaba que Jesús es la cabeza y que es el que dirige al pueblo de Dios, también el maná representa algo puntual. Y el maná representa a nuestro Señor Jesucristo. En esta misteriosa sustancia que formaba el maná, encontramos otro prototipo del Mesías. La enseñanza en el Evangelio de Juan capítulo 6, que es donde el Señor multiplica los panes y los peces, nos muestra claramente la relación antitípica del verdadero pan de vida con el maná que Dios envió del pueblo. De hecho, cuando el Señor multiplica el pan, la gente se alimenta, come, y al otro día volvieron a que los multiplicara otra vez los alimentos, el pan y los peces. Y el Señor Jesús les tiene que decir a ellos, no, no lo voy a hacer. Ustedes solamente buscan el beneficio material, buscan alimentar su vientre, y ustedes deben buscar su salvación. Y ellos se levantan y dicen, pero Moisés nos alimentó a nuestros padres por 40 años en el desierto y él no dijo nada y usted se va a tocar. Y Jesús lo primero que le dice es, no, no fue Moisés el que alimentó al pueblo, fue Dios el que alimentó al pueblo por mano de Moisés. Y los dejó callados. Entonces esto es interesante porque el Señor, cuando está hablando de esto, señala la atención a sí mismo y él dice que es el pan del cielo. Según esta enseñanza, el maná era un símbolo de Cristo, quien siendo el pan vivo que vino del cielo para dar vida al mundo, que es lo que dice Juan 6, pero también, escúchenme bien, el maná no solamente representa a nuestro Señor Jesucristo, sino que también simboliza la palabra escrita de Dios, que se convierte en el alimento por excelencia del alma del creyente.
El significado entonces tipológico mesiánico del maná incluye el sostenimiento espiritual por alimentarnos diariamente de la palabra escrita, que nutre y fortalece nuestra nueva naturaleza interior y escudriña todo nuestro ser. Es que, mis hermanos, de hecho, al Señor se le llama el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Maravilloso. Entonces, por obvias razones, el maná también va a simbolizar la palabra de Dios. El mismo Señor dice en Mateo capítulo 4 en la tentación, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. O sea, la vida espiritual del creyente viene por mano del maná, que es la palabra que le alimenta. Entonces el pueblo, ¿a qué le está dando la espalda? Le está dando la espalda a un símbolo del redentor que vendría, y por esa razón cualquier persona que le da la espalda al redentor no vivirá. Pero también le está dando la espalda a las palabras de Dios. Dios les había dicho a ellos, esto ustedes harán con el maná, ustedes se relacionarán con este alimento de esta manera, no recogerán diario más de lo que les corresponda, sino el alimento justo para ese día. No recojan ni para 2 ni para 3 días, sino recojan solamente para el sostenimiento de ese día, porque si ustedes reservan para otro día, se les va a descomponer, les va a criar gusanos y no va a poderse. El único día que van a recoger doble es el día viernes, antes del sábado, antes del sábado. Ese día recogerán doble. Ese día sí guardarán maná en la alacena. Y de manera milagrosa, el maná no se descompondrá, no criará gusanos, no se dañará de manera sobrenatural. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta por lo que va a suceder más adelante. Esta gente, al menospreciar el maná, le está dando la espalda al Redentor prometido, al sustento diario del Señor, si hablamos de manera simbólica, que el Señor le va a dar al creyente durante todo este peregrinaje, pero le está dando finalmente ellos la espalda a lo que Dios está diciendo, un acto de desobediencia, de menosprecio terrible. Ahora, valga hacer una aclaración, el creyente, luego de ser, y eso acá lo hablo en términos generales, como una aplicación de lo que estamos viendo, el creyente, desde que sale de su esclavitud, del pecado, de la maldad, que ya no es ciudadano del mundo, sino ciudadano de los cielos, tan pronto sale, tan pronto Cristo lo liberta, el creyente entra en una transformación mental y de su corazón. Y según lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, Dios renueva el entendimiento es a través de las escrituras. A través del alimento diario de las escrituras es que el entendimiento del creyente cambia. Y el creyente puede ser verdaderamente un hijo de Dios que piensa, siente y actúa como el Señor se lo dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, luego de haber nacido de nuevo, vive en su vida, pero también porque la palabra lo direcciona y le da una nueva forma de vivir. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. A todo esto le están dando la espalda a estas personas que están murmurando. No podemos decir que es el 100% del pueblo, pero tampoco voy a decir que fueron solamente unos pocos, fue mucha gente. Y continúa el texto diciendo de esta manera, si ustedes se van a dar cuenta, yo acá quiero hacer un alto en el camino, pasamos del verso 10, vamos a pasar al verso 18. ¿Y por qué vamos a hacer esto, mis hermanos? Porque, vuelvo y les repito, yo no estoy haciendo una predicación expositiva, sino estoy haciendo un recuento de los eventos que sucedieron. ¿Por qué pasamos hasta el 18? Cuando Moisés ve este actuar del pueblo y ve el problema en el que se encuentra, porque esta gente está, mejor dicho, a punto de hacer un boicot, de hacer un motín, se queja Moisés y dice, Señor, ¿por qué me pusiste a hacer ese trabajo tan duro, tan fuerte? La gente se va a levantar, la gente va a hacer cosas completamente incorrectas. Si me llamaste a esta labor, y hasta ahora llevamos un año, año y piquito, quítame la vida. Es que en este momento ni siquiera ha pasado lo de los 2 espías. Todavía no se ha decretado que 40 años ellos van a orar en el desierto. Imagínense. En el pueblo está la expectativa de que en cualquier momento, si se ponen pilas, pueden llegar a la tierra prometida. Y miren ya con lo que están saliendo, que quieren devolverse.
Y Moisés dice, Señor, no puede ser. O sea, si esto va a ser todo el viaje, Moisés todavía ignoraba cuánto iba a durar el viaje, mejor quítame la vida. Y el Señor ahí es donde decide que va a levantar 70 personas que le ayuden a Moisés. Y por eso le dice a Moisés, le dice, Moisés, escoge 70 varones, perdón, y yo tomaré de tu espíritu y los pondré sobre ellos. Es decir, va a venir una ayuda impresionante por parte de Moisés. Moisés no tenía fiebre de monopolizar y de ser un dictador o un autoritario sobre el pueblo. Él sabía que solo era un mediador, un intermediario entre Dios y el pueblo. Él nunca tuvo fiebre de eso. De hecho, todo el tiempo pensaba que se le iba a salir ese pueblo de las manos. O sea, era una dependencia de Dios. Pero aún duda Moisés. Entonces, Dios no va a juzgar las dudas de Moisés en ese momento, sino que le va a decir, mira Moisés, yo te voy a dar ayuda y le va a brindar estas personas. Entonces eso es lo que sucede desde el verso 11 hasta el 17. Pero retomamos en el verso 18, pero al pueblo dirás, o sea, después de que le ha explicado todo lo que hará con estos 70 varones, Dios no ha perdido de vista que Él quiere seguir cuidando al pueblo y quiere darle garantías para que puedan ser cuidados. Pero, como les dije al principio de la clase, aunque Dios desata su gracia y su misericordia, tampoco tendrá por inocente al culpable y va a castigar el comportamiento pecaminoso al interior del pueblo. Y por eso le dice al mismo Moisés, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Ahora, ¿por qué le nombra carne? Porque al parecer, dentro de la queja y dentro del menosprecio que tuvieron del maná, al parecer, eso lo vemos de manera implícita, no explícita, en Números. En el libro de Números, el pueblo le dice a Dios, pues, ¿será que usted será capaz de darnos carne? Ahora más adelante lo vamos a leer. Dios mismo dice, para que se den cuenta. Entonces miren lo que va a suceder. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? O sea, el texto no nos muestra cuándo el pueblo lo dice, pero Dios sí lo nombra. Y eso quiere decir que el pueblo hizo eso. ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová de que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué salimos acá de Egipto? Esto es una cosa impresionante y aquí es donde se avecina la tragedia. Dios está señalando la tragedia. Va a suceder algo que va a ser impresionante. El Señor hasta ahora le está diciendo a Moisés, Moisés, ve y dile al pueblo que como ellos pidieron, les voy a permitir que sucedan las cosas. Y les voy a dar carne. Y va a ser tanta carne que va a tener carne para un mes. Pero palabras más, palabras menos, no la van a disfrutar. Porque esta respuesta, más que una bendición, será un juicio. Escúchenme bien, más que una bendición, será un juicio. Ahora, en la forma que el pueblo responda a este acto milagroso de que las codornices van a venir, bueno, un acto providencial más bien, porque Dios está usando a la creación, está usando a las criaturas, está usando a las codornices. A través de esta manifestación se va a probar el corazón de cada persona. Las personas que se fíen del Señor, las personas que no se hayan puesto a la puerta de la tienda, las personas que no se hayan quejado de Dios, esas personas ya venían con un ritmo y vendrán las codornices. Y estas personas, por más codornices que sean, que ahorita nos vamos a dar cuenta cuántas codornices son, sencillamente tomarán una o dos, las cocinarán para ese día, y al ver tantas, al otro día se levantarán y volverán a cocinar una o dos, porque ellas vienen con la mentalidad que ya adquirieron de cómo se relacionan con el maná del cielo.
Ahora, lo que está diciendo Moisés en nombre de Dios es que aún las mismas codornices son un cuento completamente diferente, porque Dios no les está dando alimento para ese día. Dios les está dando un alimento para un mes, para un mes. Pero ¿cómo van a relacionarse ellos? ¿Cómo van a hacer? Y no va a ser que Dios les daba lo suficiente para ese día, y luego al otro día les daba lo suficiente para ese día, y luego el día antes del día de reposo les daba lo suficiente para 2 días. No. Dios ahora les va a permitir tener tanto a la mano que los que se autorregularán son las personas. Ya no será Dios regulando a las personas, serán las mismas personas teniendo la oportunidad de autorregularse. ¿Cómo van a reaccionar estas personas ante esto que está sucediendo? Ahora, valga la aclaración, a veces la peor cosa que le puede suceder a un no creyente, a un incrédulo, porque es que en esta situación se va a evidenciar quiénes son creyentes y quiénes son incrédulos. A veces la peor cosa que le puede pasar a un incrédulo, a un no creyente, es que le venga lo que él ha pedido. A veces el mayor juicio de Dios sobre los no creyentes, sobre los incrédulos, es que las cosas pasen como ellos quieren. Porque que las cosas pasen como ellos quieren será su perdición. Entonces miren lo que sucede. Y también hago otra aclaración. Cuando, bueno, y yo ya lo había dicho, vuelvo y lo repito. Cuando Dios quiere tratar con el corazón de un creyente, lo disciplina. Porque el final de ese creyente va a ser la salvación. Y sí, el Señor lo va a depurar, lo va a tratar. A veces va a doler ese trato. A veces vamos a tener que pasar por momentos muy difíciles, pero nunca el creyente caerá del camino de la salvación, sino que el Señor lo está enseñando y lo está puliendo, como el oro en el horno que es calentado a altas temperaturas para que la escoria desaparezca y solo quede el oro puro. Eso hace Dios con el creyente y eso se le llama disciplina. Pero el Señor con el no creyente no ejerce disciplina, ejerce juicio. Y el juicio siempre termina en destrucción. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver en la historia de Números que muchos que fueron creyentes fueron disciplinados y finalmente entraron a la tierra prometida. Pero los que aparentemente hacían parte del pueblo de Dios, pero que no eran el pueblo de Dios, vendrá el juicio y el juicio de Dios los destruirá. Dice entonces el verso 21. Luego de que Moisés ha escuchado lo que Dios va a hacer, que les va a dar disque carne en medio del desierto durante un mes, miren aún cómo responde Moisés. Y uno acá dice, este era el hombre que estaba a cargo del pueblo de Israel. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú les dices, les daré carne y comerán un mes entero. Esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Ya él tenía más o menos un número en mente porque acababan de hacer un censo. Y él no le cabe en la cabeza que Dios pueda darle carne a más de 500,000 de personas. Dice en el verso 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? O sea, Moisés pensó en ovejas, en bueyes, en peces. Nunca se le pasó por la cabeza estas aves de las cuales se van a alimentar. Entonces hay una duda razonable que a veces es lo peor que puede suceder en el creyente. Hay una duda en Moisés de que Dios lo puede hacer. Entonces miren cómo le contesta Dios a Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, la mano de Dios que abrió el mar rojo, la mano de Dios que les ha enviado a diario maná, la mano de Dios que trajo 10 plagas y por ellas fueron sacados libres de Egipto. O sea, Moisés, ¿qué de normal has visto en todo este proceso? Y termina diciendo,
ahora verás si se cumple mi palabra o no. O sea, le habla puntual a Dios a Moisés, porque dudar de la palabra de Dios es dudar de Dios mismo. Dios ha elevado al mismo nivel de su carácter su palabra. Y por eso le dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Finalmente Moisés va al pueblo y miren lo que sucede. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, a todo el pueblo. Pero como Dios le había dado dos mandatos, le había dicho, díganles que les voy a dar carne, pero también llámese a 70 ancianos. Ahí nosotros vamos a ver de manera paralela el juicio de Dios contra los que no creen y que aparentemente hacen parte del pueblo de Dios. Y también lo que el Señor sigue haciendo para brindarles bienestar a los que sí hacen parte del pueblo de Dios y tengan un cuidado más personal con esas 70 personas que le van a ayudar a Moisés. Y dice, y reunió Moisés a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Es decir, estas 70 personas, Dios mismo las capacita y son las personas idóneas. Ahora, no estaban las 70 allí presentes, dice, y habían quedado en el campamento dos varones de esos 70, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, para que se den cuenta que no es algo geográfico. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. La Biblia no da detalle por qué no fueron. Y profetizaron en el campamento. O sea, mientras profetizaban, la gran mayoría en el tabernáculo, los dos que habían sido llamados a ser parte de esos 70 que iban a ayudarle en el liderazgo del pueblo a Moisés, también profetizaron. Y corrió, pero dentro del campamento, dentro del pueblo. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces aparece en escena alguien que nosotros ya conocemos, que es Josué, el ayudante de Moisés, que más adelante será el que tomará el lugar de Moisés. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídeselos, o sea, que no profeticen. Y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y este punto es importantísimo, mis hermanos. ¿Cuál fue el propósito de Dios con su pueblo? Él desde el jardín del Edén deseaba que todos los que se multiplicaran llevaran consigo el reino de Dios, no solo en Edén, sino en cada lugar donde poblaran la tierra, hasta poblar toda la tierra y se cumpliese lo que dice Isaías, y la tierra será llena de la gloria de Dios. Cuando el Señor le dice a Eva, creced y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, no solamente estaba hablando de número de personas, de seres humanos, sino que estaba hablando y lleven mi presencia hasta lo último de la tierra. Él quería que todas las personas habitaran en su presencia. Pero luego de que el hombre peca y todos se apartan, desde la torre de Babel todos se van a vivir a sus propios lugares con sus propios pensamientos y sus propias doctrinas y sus propias religiones y sus propios falsos dioses. Todo el mundo se fue al bote. Dios escoge a Abraham, a una familia, y de esa familia va a levantar a la nación de Israel, y a través de la nación de Israel serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios con esa familia pequeña que está levantando de Abraham? Que todos estén en su presencia, que todos estén en su presencia. De hecho, cuando los libera de Egipto, él se le aparece a todo el pueblo en el monte Sión, en el monte Sinaí, perdón, se les aparece a todo el pueblo en el monte Sinaí. Y el pueblo se queja y le dice, y no se queja, el pueblo se alarma, se asusta más bien, y le dice Moisés, ve tú en nuestro lugar porque nosotros vamos a perecer. Y ahí es donde en principio se empieza a ver que ya no todo el pueblo puede estar en la presencia directamente de Dios por su propio pecado. Pero el propósito de Dios es que todos dentro del pueblo sean sus sacerdotes, podemos decir, una nación de sacerdotes.
Ese fue el pacto que hizo de hecho Dios con Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, quiere levantar una nación de sacerdotes. Pero ¿cómo se encuentran ellos en el desierto? Cuando Dios les entrega la ley y le entrega a Moisés cómo hacer el tabernáculo está dividido en partes y solo hay un lugar que se llama el lugar santísimo, donde está la presencia plena de Dios y solo el sumo sacerdote puede entrar. Solo los sacerdotes pueden entrar al tabernáculo, al lugar santo y al lugar santísimo, y solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Entonces esto nos deja ver que ya no todo el mundo puede estar en la presencia de Dios. Pero ahora resulta que el Señor llama a 70 que estén alrededor del tabernáculo y van a hacer una labor similar a la de Moisés. Eso está demostrando que la promesa, a pesar del duro corazón de las personas y el juicio que se avecina después en el verso, después del verso 29 en adelante, se viene, mejor dicho, algo terrible. El Señor de manera paralela sigue trabajando en avance a la promesa. ¿Y cuál es la promesa, mis hermanos? Que un día todos los del pueblo de Dios estaremos en la plena presencia de Dios y ya no habrá miedo, ya no habrá temor, ya no habrá muerte, ya no habrá pecado, y esa es la glorificación. Esa es nuestra verdadera tierra prometida. ¿Y saben qué es lo extraordinario? Todos seremos una nación de reyes y sacerdotes, como lo dice Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque el sumo sacerdote era el único que tenía el privilegio de estar en la plena presencia de Dios. Y en la glorificación, tanto hombres como mujeres, todos los seres humanos que se hayan salvado, solo los que hacen parte del pueblo de Dios, que serán miles de millones, estas personas podrán vivir en la presencia de Dios sin temor. A todo esto está apuntando. Ahora, ¿por qué estas personas podrán vivir en la plena presencia de Dios? ¿Porque ellos fueron buenos? ¿Porque ellos lo cumplieron? No, por el Redentor, por el Señor Jesucristo, por su obra redentora, porque el Señor vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir y pagó el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar porque era un precio infinito. Por esa razón es que el cielo estará lleno de las personas que fueron salvas y que vivirán en la plena presencia de Dios, viviendo. Y en ese tiempo, toda la gloria de toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Una tierra que ya no será imperfecta, una tierra que ya no será corruptible, sino incorruptible y será maravilloso. A todo esto está apuntando esto. No vemos a un Moisés monopolizando, no vemos a un Moisés queriendo ser el único que tiene autoridad. Vemos a un Moisés que le dice al Señor, te necesito ayuda. Y el Señor le levanta 70 personas que también pueden profetizar, que también pueden tener un consejo de parte de Dios y que cuidarán de manera idónea al pueblo. Pero lastimosamente viene aquí. Y miren cómo el contrapunteo. Lo malo del pueblo y lo bueno de Dios. Que es a lo que estamos apuntando con el libro de Números. La fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Verso 30 al 33. Y dice, y Moisés volvió al campamento. Todo esto estaba sucediendo en el tabernáculo, ¿no? Lo que está pasando con los 70 y todo esto. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, o sea, ya lo acompañan los 70. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Y las dejó sobre el campamento. Miren cuántas eran. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Esto es una manera de mencionar una medida de distancia. Cuando dice un día de camino, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto podría caminar estas personas en un día? Si ellos eran nómadas, eran buenos caminando, ¿cuánto podían caminar en un día? Ahora, ¿día se refiere a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde? ¿O día se refiere a más de 18 horas caminando? Porque acuérdense que ellos mientras caminaban, nube de día, columna de fuego de noche, es decir, que a veces peregrinaban hasta durante toda la noche. Entonces, ¿cuánto podía caminar una persona promedio un día de camino? Hablemos de solo 12 horas. Una persona caminando 12 horas puede recorrer, yo les aseguro, que unos 25 kilómetros. Unos 25 kilómetros, siendo lo más conservadores posibles, hablando de poca velocidad, de no mucho esfuerzo. Durante 12 horas una persona podría caminar 25 kilómetros, que es lo de una
lo de una maratón o una media maratón. Lo que está diciendo aquí el texto, mis hermanos, es que ellos podían ver hacia el fondo en el desierto y había codornices en el piso desde donde estaban a 25 kilómetros. Eso era lo que había de codornices. Y no solamente en un costado, sino en el otro también. O sea, había como un camino libre y a un lado 25 kilómetros de codornices y al otro lado 25 kilómetros de codornices. Pero no solo eso. Dice, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Y 2 codos son casi 70 centímetros. Estamos hablando de 140 centímetros, casi 2 metros, 1,70, 1,70 m, casi 2 metros de codornices sobre codornices. O sea, ¿cuántas codornices eran? ¿Cuántas codornices eran? Y estaban sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. Miren, si era un día de camino que había codornices, y ellos duran un día y luego al otro día recogiendo, quiere decir que no dejaron nada sobre la tierra. O sea, esa gente es exagerada. Esa gente que Dios estaba trabajando en su corazón para, para decirles, hombre, confíen en mí, recojan lo que necesiten el día de hoy, que yo mañana les voy a dar. Cuando ellos ven tantas codornices, habían codornices a un día de camino y ellos ese día recorrieron esos 25 kilómetros y recogieron todo lo que había. Y al otro día, al otro costado, lo que había. Y dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Ahí como que eso da respuesta de cuánto significa un día de camino, ¿no? Y recogieron codornices y el que menos recogió 10 montones. Y viendo otras traducciones, yo leía que había personas que han recogido media tonelada de codornices, o sea, una cosa exageradísima. Y dice, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. O sea, esto yo creo que se volvió inhabitable, o sea, se volvió inhabitable. Como toda esa cantidad de aves, ellas las ponen alrededor del campamento. Y dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Tú quieres tener una imagen de lo que significa la codicia? Eso es la codicia. La codicia nunca dirá basta. Nunca dirá basta. Esto es lo impresionante, mis hermanos. Ellos duran, y esto es impresionante, al parecer, como lo dice el pasaje, estas personas se olvidaron hasta de comer solo por abarcar lo más que pudieran. O sea, abarcaron y abarcaron y abarcaron y abarcaron, lo ubicaron al lado de su tienda y seguían abarcando y lo dejaban al lado de su tienda, que hasta se les olvidó comer. Ya cuando tenían lo que al parecer, ellos lo único que los detuvo fue que se acabaron las codornices que recoger. Ahora, cuando digo que se acabaron, es que se acabaron en donde estaban dispuestas, porque ahora quedaron alrededor de su tienda y eran millones. Ya cuando han tenido 2 días de arduo trabajo y se sientan a comer, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. El Señor había dicho algo, Él dijo, no les voy a dar para comer 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 20 días, sino les voy a dar a comer para un mes. Les voy a dar a comer para un mes. Y esa gente se enloqueció. Ahora, ¿qué significa Kibrot Hatabá? Significa tumbas del apetito, tumbas de la gula o literalmente tumbas de la codicia.
Eso significa ese lugar se llamó de ahí en adelante así, Kibrot Hatabá. De modo que el nombre del lugar prueba que la mortandad de todos los que murieron por la plaga se limitó a los que habían comido. Y eso quiere decir, mis hermanos, que hubo gente del pueblo que no oró de la manera en que oraron estas personas, que no se quejó de la manera en que estas personas se quejaron, y se tomaron en serio las palabras de Moisés, y por esa razón se abstuvieron de comer de las codornices. Y al abstenerse de comer de las codornices, no murieron, no tuvieron esta actitud. Esto no fue todo el mundo, esto no fue todo el pueblo. Se los he dicho en diferentes espacios, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia que crea su palabra y que no ponga en tela de juicio su carácter, ni a Dios mismo. Entonces esto es terrible lo que sucedió. Y finalmente, así termina, o sea, con el verso, ya les confirmo, con el verso 34 termina Números capítulo 11, con una terrible mortandad. Pero yo les he dicho que este recorrido entre el monte Sinaí y hasta el desierto donde van a estar ellos, porque hay un desierto particular al cual ellos van a llegar, una parte de ese gran desierto tiene un nombre particular que ahorita lo vamos a ver, que es el desierto de Parán. Allá ellos van a llegar y van a acampar. Ellos van caminando nuevamente, van caminando. Esto sucedió mientras ellos caminaban. Ellos no, la nube no ha parado. Ni la nube, esto sucedió a 3 días que ellos empiezan a quejar. Entonces sucede todo esto. Por la queja, Dios tiene que parar por la queja. El tabernáculo se tiene que armar. Se nombran esos 70 ancianos, sucede todas estas situaciones, viene el juicio de Dios, una cosa terrible. Dios nuevamente, y por eso ese lugar se llama Kibrot Habatá, donde ellos paran. Pero dice Números 11:35, de Kibrot Habatá se movió el pueblo a Aserot y pararon en Aserot. Ahora, ¿por qué paran en Aserot? Acá dice, no dice y Jehová paró, no dice y pararon en Aserot. El pueblo vuelve a tener una indiscreción que obliga a que se detenga el pueblo. Ahora, el pueblo, no hablo de todo el pueblo, sino hablo de 2 personas muy importantes y respetables al interior del pueblo, y es necesario que ellos paren. Números 12, del 1 al 16, lo leo de corrido. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Una mujer cusita es una mujer de Cus, y los de Cus eran de tez oscura, eran negros. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. O sea que el pueblo tuvo otra vez que parar por esta indiscreción de los 2 hermanos de Moisés. Tuvieron que volver a armar el tabernáculo, tuvieron que levantar nuevamente el lugar de reunión. Y es allí donde Jehová se manifiesta y dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, les apareceré en visiones, en sueños, hablaré con él o con ellos. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, no solo contra uno de ellos, contra los 2, y se fue. Y miren lo que sucede, aquí se relata lo que pasa, la parte de disciplina que hubo en cada uno de ellos 2, porque aquí estaba hablando de 2 personas que sí hacen parte del pueblo de Dios, pero que lamentablemente pecan gravemente contra Dios. Dios no los va a juzgar y los va a destruir, pero sí los va a disciplinar. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y lo primero que sucede es que, y la nube
se apartó del tabernáculo. Eso es lo que significa, el pecado de Aarón fue tan grave que por él ser el sumo sacerdote y haber pecado de esta manera tan grave, las consecuencias fueron que la nube se apartó del tabernáculo, cosa que nunca sucedía. Entonces el tabernáculo estaba erigido. Pero por otro lado, lo que le pasa a María, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué pasó con ellos? Se arrepintieron, entendieron lo grave de su pecado. Y una persona no puede entender lo grave de su pecado si el Espíritu Santo no actúa en ella. No quede a ella ahora como el que nace muerto, dice Aarón a Moisés, que al salir del vientre de su madre tiene ya consumida su carne. Entonces Moisés, siendo el hombre más humilde y más manso de toda la tierra, clama a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora, o sea, sánala ya. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Por eso hoy teníamos que leer también el capítulo 12, porque acá estamos viendo también cómo pecan gravemente los que sí son verdaderos creyentes, y el Señor no va a pasarles por alto sus afrentas, sino que los va a disciplinar. 7 días estuvieron quietos en Acerot sin poderse mover por el pecado de Aarón y de María. María leprosa y Aarón sirviendo en un tabernáculo donde no estaba la presencia de Dios, porque estaba completamente indignado Dios, aún de los que se decían creyentes actuaran de esta manera. Ahora lo que dicen Aarón y María no tiene asidero. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, cuando inmediatamente en el capítulo anterior Dios ha escogido 70 varones, 70 ancianos, ha depositado sobre ellos el espíritu de Moisés y les ha permitido profetizar, es decir, ellos han hablado en nombre de Dios. Entonces ellos están disgustados con Moisés es por sus decisiones personales, por haberse querido casar con una mujer cusita, y de ahí se tomaron. Supuestamente ellos no estaban de acuerdo con esa unión y de ahí se toman para decir: cómo se equivocó en esto, se puede equivocar en muchas otras cosas más, y se están metiendo con algo terrible, porque aunque Moisés se puede equivocar, y no estoy diciendo que se haya equivocado con la esposa que tomó, sencillamente fue como el argumento que ellos usaron, fue el florero de Llorente para que ellos pelearan con su hermano. Por eso es que lo digo, más no estoy queriendo decir que Moisés se haya equivocado o no, no lo dice la escritura. Pero ellos tomaron eso como excusa. Y sí, es cierto, el hombre, porque Moisés finalmente es un hombre, el hombre se puede equivocar, pero Dios no se ha equivocado. Por eso es que el Señor habla de que Él ha escogido a Moisés. Entonces, así de esta manera termina el día de hoy nuestro estudio y nuestra reflexión acerca de esta jornada de Israel por el desierto, que va desde el monte Sinaí hasta que acamparon en el desierto de Parán.